La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar. ¿Cuánto me gustaría ver que se dedique a investigar? Claro que sí, pero no a un jovencito, sino a los líderes del narco. Mi vida en un momento corrió peligro. Tengo lastimado el tobillo y las costillas. Tanto que le gusta a Claudia Sheinbaum investigar. A ver qué investiga esto. Familia, para mí que Claudia Sheinbaum está muerta de miedo con los jóvenes de la generación Z. ¿Y saben por qué los digo? Porque después de esta marcha nacional de puros bots, entiendan el sarcasmo, no bastó con encarcelar a decenas de estos y ahora querer condenarlos de 10 a 20 años por tentativa al homicidio. ¿De dónde se han sacado estos cargos? No contenta con eso, incluso se la han agarrado con uno en particular y han publicado su nombre, dónde trabaja, su dirección, tanto así que este joven quiere escaparse del país. No que los jóvenes están con la 4T, señora Claudia Sheinbaum, todo apunta a que ya no es así, porque de lo contrario no vería necesario amenazarlos tanto. Ya van a entender por qué lo digo. Pero antes quiero agradecer a Eduardo Castillo, Andrea Martínez, Grayin Wolf, Daniel Betu y Eugenio Linares porque decidieron hacerle una donación al canal. Al final voy a responderles a todos los que decidieron escribirme. Por ahora, empecemos. Empecemos porque tenemos mucho de qué hablar. Para empezar, nunca esperé ver esto de una política, de una funcionaria del presidente de un partido, como lo es Luisa Alcalde. Porque a la mujer que vamos a leer a continuación ejerce el cargo de la presidente del partido de Morena. Así es, el partido de Claudia Sheinbaum. ¿Y saben qué fue lo que hizo después de la marcha? Decidió filtrar el contrato de un joven, de uno de los miles que asistieron a la gran marcha nacional. ¿De quién se trata? Se trata de Edson Andrade, quien de acuerdo a este contrato ha recibido 2 millones de pesos por parte del partido Acción Nacional. Y saben, aquí tengo que hacerle una pregunta a la señora Luisa Alcalde, que por lo visto trabaja en colaboración con la mismísima Claudia Sheinbaum. Y la pregunta es la siguiente. ¿Acaso es ilegal ser militante en México? Diría yo que lo ilegal más bien es estar filtrando información tan descaradamente. Y esto lo digo porque podía filtrar el contrato, sí, pero censurando la información esencial. ¿De qué información hablo? De su dirección, de su trabajo, de su nombre completo. Eso es muy peligroso en un país como México. ¿Y saben por qué lo digo? Porque quiero que miren esto. De acuerdo al último informe de Global Organized Crime Index, el país con más crimen del mundo, no les estoy hablando solo de nuestra región, América Latina, sino del mundo, es México, es México. Miren, en la lista de todos estos países, que son, como pueden ver, más de 100 y que son aproximadamente 200, el país con más crimen del mundo es México. ¿Pero qué? ¿Me van a decir que esto también lo financió el PAN, el PRI, los partidos de oposición? No. Y justamente ese es el problema, que mientras ustedes, y sí, estoy hablando de Claudia Sheinbaum y todo su gobierno, incluido su partido, se fijan en lo que hace o no hace un joven, que estamos hablando de los datos a nivel nacional los ignoran. Ese justamente es el problema. ¿Y saben por qué yo les decía que Claudia Sheinbaum está muerta de miedo? Porque me sorprende que haya empezado una persecución contra este jovencito que ven acá.
como si es que fuese lo más preocupante del país, como si es que fuese prioridad para la seguridad nacional, como si es que realmente fuera significante. ¿No me creen? Pues escuchen este fragmento de una de sus mañaneras donde dijo, lo vamos a investigar. Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. ¿Por qué? Mucha información para que se analice por todas y por todos, Bueno, para documentar. ¿Escucharon lo mismo que yo? Claudia Sheinbaum con una sonrisa de oreja a oreja dijo, muy interesante la información de la presidente de mi partido, Luisa Alcalde. Tendremos que investigar más a este jovencito. ¿Cuánto me gustaría ver que se dedique a investigar? Claro que sí, pero no a un jovencito, a un militante de un partido político, sino a los líderes del narco. Pero eso, por lo visto, solo va a pasar en mi sueño, porque a ella más le importa el contrato que haya recibido un sujeto como este, que México sea el país con más crimen del mundo. ¿En serio Claudia Sheinbaum le tiene tanto miedo a este jovencito para dirigir todos sus esfuerzos? Fíjate, Claudia, que incluso se quiere ir del país. Y esto lo digo porque después de que hayan filtrado toda su información, este joven llamado Edson Andrade salió a decir que lo están persiguiendo, porque en efecto eso está pasando y por eso se quiere ir del país ahora, se quiere ir de México, porque en un país donde hay tanto crimen, donde el narco tiene tanto poder, tiene miedo a que lo desvivan como pasó con Carlos Manso. La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años. Nos pagan por trabajar, algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás, pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos. ¿A ellos cuándo los exponen? Como se fijan, este joven salió a aclarar que él no recibe ese salario, ese sueldo, sino que es este partido el que le pasa el dinero a él para que luego le pase al resto de militantes, pero de militantes del PAN, que nada tienen que ver con esta marcha de este último fin de semana. Y esto lo digo porque en efecto Claudia Sheinbaum, los militantes de su partido, y no tengo la menor duda de que los chayotubers se han esforzado mucho hablando en contra de este joven. Pero fíjense, hagan la cuenta, es uno de miles de personas que sienten esta estadística en carne propia. Y sí, hablo del crimen. Y sí, hablo de las personas que han perdido la vida durante este sexenio y el anterior de Manuel López Obrador, que adivinen cuántas son. Que son 260,000 personas. ¿Realmente creen que una persona de 260,000 personas que han perdido la vida por homicidio doloso es relevante? ¿O me van a decir que a estas personas también les pagaron para que pierdan la vida, para que estas estadísticas existan y para que hagan quedar mal al gobierno de Claudia Sheinbaum? No, en definitiva. Ya los quiero ver a los chayotubers hablando de esto. Y si es que se les hace tan difícil, ¿por qué no hablamos de las personas que fueron arrestadas de una manera completamente ilegal? Y esto lo digo porque durante el último fin de semana, como se los he documentado, se han llevado a prisión a muchos jóvenes. Desaparecieron 67. Después de unas horas se supo que en Ciudad de México se arrestaron aproximadamente a 28 personas, de las cuales muchas ni siquiera merecían estar un día detrás de los barrotes. ¿Saben por qué tipo de personas lo digo? Por ejemplo, por esta chica, por esta muchacha, por esta jovencita llamada Daniela Toussaint. ¿Ustedes creen que así como la ven sea capaz de
destruir una muralla de 3 metros de altura con puro hierro, ¿ustedes creen que esta muchacha sea capaz de atacar a un policía hasta tratar de matarlo? Porque por eso los están queriendo condenar ahora por tentativa al homicidio. ¿Ustedes creen que una mujer como esta señorita sea capaz de todo eso? No, al contrario. Quienes la han golpeado han sido los policías. Esos policías enviados por la gobernadora de Ciudad de México, Carla Brugada, que pertenece al partido de Morena, es decir, que obedece a los intereses de Claudia Sheinbaum. Y esto lo digo porque incluso salió en silla de ruedas. ¡Salió en silla de ruedas! En silla de ruedas salió del reclusorio Daniela Toussaint, la joven originaria de Jalisco que fue detenida y brutalmente golpeada el pasado 15 de noviembre. ¿Ustedes acaban de ver lo mismo que yo? Y así quieren condenar a estos jóvenes por tentativa al homicidio. Dios mío. Gracias a Dios la liberaron porque hay evidencia, porque ella estaba transmitiendo en sus redes sociales personales la marcha. Y acá se puede ver perfectamente que no cometió ningún delito, que al contrario, los policías la agarraron, se la llevaron, la golpearon y recién la devuelven así, en silla de ruedas. Yo estaba nada más documentando toda la marcha. De hecho, tengo videos de cuando me golpearon y me sometieron, me engañaron porque el policía a mí me llamó y me dijo que él me iba pues a llevar a una zona segura. Me llevaron entre los granaderos y me patearon y me abrieron aquí, me dieron 4 puntadas y aquí tengo 7. Tengo lastimado el tobillo y las costillas. La joven narró su sentir al quedar en libertad después de ser acusada de tentativa de homicidio. La verdad yo sí sentí que pues iba a pasar algo como en el 68, ¿saben? O sea, yo sí pensé que mi vida en un momento corrió peligro, pero gracias a Dios, pues aquí estoy afuera, ¿no? Minutos antes de las 3 de la mañana concluyó la audiencia y su acusación fue reclasificada a resistencia de particulares, por lo que quedó en libertad. El juez le dictó la medida cautelar de asistir a una firma periódica. Ay, tanto que le gusta a Claudia Sheinbaum investigar. A ver que investigue esto. A ver que investigue cómo es que su familia dejó que su hija saliera sana y salva, caminando con 2 piernas y regresar así. Ya la quisiera ver a Claudia Sheinbaum investigando esto. Porque sí, ahora está poniendo mucho esfuerzo en investigar a los jóvenes, en filtrar sus documentos, en hacerlos casi querer dejar el país. Pero ante estos evidentes abusos, ahí sí que no hace nada. Ahí sí que se los deja a los jueces y a los fiscales, ¿verdad? A los jueces que son el producto de su reforma judicial, de su reforma en el INE. A los fiscales que tienen nexos con su gobierno. ¿En serio? ¿En serio? Ya voy entendiendo. ¿Por qué es que ahora se viene hablando de los contratos que puede o no puede tener este joven? Pero no dicen nada de los contratos que reciben sus chayotubers o sus influencers, igual de chairos. Así les dicen en México, ¿no? ¿Saben por qué lo digo? Porque ahora la presidenta se horroriza con que un joven de los miles haya tenido un contrato. Pero, ¿y sus periodistas? Sí, esos que van a la mañanera a preguntarle. Por ejemplo, hablamos de Omar Alejandro Niño Pérez. Se trata de un disque periodista que gracias a su cuenta en Facebook, a su medio de comunicación en redes sociales, puede ingresar a las mañaneras, hacerle preguntas, pero, a cambio de 150,000 pesos mexicanos. ¿Ustedes saben cuánto es ese dinero? Más o menos $9,500 por pregunta. Porque familia, lo que ustedes están viendo en pantalla es un contrato de un chayotuber que le cobró a una humilde organización de productores de caña
de la Huastera. ¿Para qué? Para que trasladaran su pregunta, trasladaran la crisis que sufrían, su problemática a Sheinbaum. Sí, familia. Las mañaneras, lejos de ser un espacio para que las personas a través de la prensa hagan preguntas al gobierno, para que Sheinbaum rinda cuentas, por lo visto terminaron siendo un espacio de pura propaganda. Porque si es que les cobran a las personas para que a Sheinbaum le hagan preguntas, pues ¿qué podemos pensar? Y no estoy hablando de algunos medios opositores, que seguramente sí hay para hacer fachada. Estoy hablando del resto, como este señor, por ejemplo. Y si es que ustedes piensan que quizás Claudia Sheinbaum no está involucrada en todo esto, que simplemente fue la ambición de un chayotuber, pues ¿qué me dicen de esta otra influencer? Estamos hablando de Arlene Medrano, una joven, en efecto, de la generación Z, que ahora se está encargando de difamarlos, de menospreciarlos, de achicarlos. Y esto lo digo porque Arlene Medrano, por ejemplo, subió a sus redes sociales esta publicación que dice: en estos momentos, la poderosísima y masiva marcha de la generación Z, no son bots, adjuntando un video de una calle, de un momento, de cuando ni siquiera había empezado la marcha. Ya lo hubiese querido ver yo en la marcha de este fin de semana, porque estoy segura que ahí sí que se hubiese dado cuenta, como Claudia, que no son puros bots. Pero ¿saben? Todos los comentarios de esta mujer, esta joven de la generación Z, no son gratis. ¿Por qué lo digo? Porque así como la ven, recibió 500,000 pesos mexicanos, es decir, $500,000. ¿Saben cuánto es eso en dólares? Yo me quedé loca con esto. $28,000. ¿Por qué? Por un videíto. ¿Para quién? El Servicio Público de Radiodifusión, que sí está a cargo de Claudia Sheinbaum y su gobierno. Por eso les digo, si quieren hablar de contratos, pues hablemos de contratos, pero seamos justos. Y esto lo digo porque solo han encontrado a un joven de los miles que asistieron con relación a un partido político que recibió un contrato. Pero el resto no. Al resto no los pueden difamar. Al contrario, el resto de jóvenes han sido víctimas de excesos de poder, de abusos. Y eso sí no lo quieren investigar, ¿no? Al igual que los contratos de algunos chayotubers o influencers a favor del gobierno. De eso sí no hablan, ¿verdad? O mejor aún, ¿por qué no hablamos de los manifestantes que fueron a ocasionar violencia en las últimas manifestaciones? El famoso bloque negro. Y esto lo digo porque Sheinbaum, porque la gobernadora de la Ciudad de México, porque los policías se han llevado a puros jóvenes en la capital. Pero a estos hombres adultos, con las caras completamente tapadas, que estaban descendiendo de un camión militar, a ellos no le han tocado ni un pelo. ¿No les parece un poco extraño? ¿No les parece un poco extraño que ahora quieran condenar a jóvenes por tentativa al homicidio por 20 años? ¿Y ni uno de ellos sea uno de estos? Aquí están, miren. Una decena de hombres adultos completamente vestidos de negro, no como militares, con las caras tapadas, algunos de ellos, descendieron para ser partícipes de la marcha de la generación Z. ¿Ustedes creen que ellos terminaron manifestándose pacíficamente? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no van a ver a ninguno de estos arrestados. ¿Por qué será? Quizás porque justamente estos hombres que bajaron un camión de la Guardia Nacional provocaron violencia y de esta manera la policía pudo justificar la brutal represión que se hizo contra estos jóvenes de verdad, contra estos jóvenes de la generación Z, que muchos de ellos han terminado así como los ven, en silla de ruedas. Esto realmente se tiene que investigar, pero no la van a ver a Claudia Sheinbaum haciendo esto. ¿Saben? Nada de esto me parece casualidad. La persecución de Claudia Sheinbaum contra un joven por tener un contrato
o la reprensión que está habiendo contra más de 20 y las condenas que se les quiere poner por cargos muy graves como tentativa al homicidio, me parecen castigos ejemplares. ¿Para qué? Para que más jóvenes no salgan a protestar. Pero le tengo muy malas noticias a Claudia Sheinbaum y al resto de sus lacayos. ¿Por qué? Porque las marchas continúan. Y fíjense, ya no solo se trata de jóvenes de la generación Z. Estoy escuchando que se van a sumar agricultores, trabajadores del sector de salud y de educación. Así que será mejor que se prepare Claudia Sheinbaum, porque todo parece indicar que estas protestas no van a parar. Y de hecho, el día de hoy, jueves, ha sido un ejemplo de ello, ya que una vez más los jóvenes de la generación Z salieron en contra de Sheinbaum. Las cosas que debe de... es eso. Y digamos, otros gobiernos Es que no nos dejan pasar por lo mismo del desfile, porque no quieren que nos vean. Por eso quién es la presidenta. Represión. Exactamente, dice mucho que habla de libertad de expresión, cuando ni siquiera la están ocultando a los granaderos. ¿Por qué? Pues no nos dejan pasar por lo mismo del desfile. No nos tenemos que esperar. Hay que buscar otros lados para salir y aparecer en el desfile para que nos vean. O sea, ya todos los países ya nos vieron y Claudia se hace la mensa, se hace como si estuviera haciendo bien el trabajo, cuando claramente no está haciendo bien las cosas. Como se fijan, una vez más los jóvenes se reunieron a marchar en su contra en Ciudad de México. ¿Qué pasó? Decidieron votarlos a todos. Les cortaron el paso supuestamente por el desfile. El desfile. ¿A quién le importa un desfile cuando están matando a tantas personas? 600 por día, por si no se hacen idea de las cantidades. ¿A quién importa el desfile? ¿A quién importa festejar? Porque ahí vi a Claudia Sheinbaum diciendo, hay que festejar el país que tenemos. ¿El país que tenemos? Sí, el país más peligroso del mundo. Para terminar, me gustaría leer algunos comentarios de las personas que decidieron hacer un aporte al canal. Por aquí, Gretchen Golf decía, continúa exponiendo la tiranía y la corrupción de Claudia y la colusión que tiene con los cárteles. Sí que tiene bastantes negocios con los cárteles. Incluso con los de otros países. Y esto lo digo por el cártel de Nicolás Maduro, el cártel de los soles. Daniel Belu comentaba, excelente video en favor a la verdad de las víctimas de este narcogobierno. Muy buen trabajo. Que todo el mundo sepa la verdad y que todos juntos repudimos tanta violencia antidemocrática. Gracias, Daniel, por tus palabras. Pero tienes toda la razón cuando dices que todo el mundo se está enterando de esto. Esto lo digo porque en el siguiente video van a ver que hasta Donald Trump se ha enterado y que está proponiendo a Claudia una serie de acciones. Veremos si es que Claudia está a favor o en contra. ¿De qué? A favor de los criminales y en contra de la seguridad. Veremos qué decisión toma. Y por último, pero no menos importante y amigable, decía, no permitas que silencien tu voz. México merece un mejor futuro. Llevo tiempo pensando mudarme allá, pero el estado actual del crimen me frena. No saben qué triste me pone este comentario. Me pone muy triste porque estos datos que vimos del crimen son los únicos que alejan a muchas personas de visitar un país tan hermoso como lo es México, con tanta diversidad, con tanta gastronomía, con tanta historia. Pero solo el crimen es lo que aleja a muchas personas. Y no solo estoy hablando de turistas, que en efecto pueden aportar a la economía de México. En realidad también estoy hablando de los jóvenes, porque muy poco se habla, pero la fuga de talentos es la que muchas veces arruina el futuro de un país. Y es que muchos jóvenes deciden escaparse a otros países con mejores condiciones, en este caso con mayor seguridad. Por eso
Cada vez que se habla de la migración a los Estados Unidos, yo me pregunto, ¿en verdad Estados Unidos tiene mucho que ofrecer? ¿El gran sueño americano que cada vez parece más irreal? ¿O es que México tiene tantos problemas por culpa de sus políticos? En este punto, cada quien tiene su respuesta. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Fran y hasta pronto.